Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y marques la campanita para no perderte nada. Para este trabajo voy a utilizar un bote de crema vacío de plástico. Lo primero que haremos será alisar toda la superficie del bote con una lija para dejarla lo más áspera posible. Con porcelana fría y un molde de flores voy a hacer florecitas para decorar el trabajo. En este molde tengo flores diferentes, tengo girasoles de varios tamaños, rosas y hojitas, así que podemos combinar diferentes tipos de flores o hacerlas todas iguales. Hacemos las suficientes flores como para cubrir la parte que vamos a decorar del bote. Sin dejar secar la porcelana fría, vamos a ir pegando las flores al bote. Vamos a utilizar cola blanca para pegarlas. El no esperar a que las flores estén secas es porque el bote, al tener forma circular y la porcelana fría no estar seca, podemos ir adaptando un poco las flores a la forma del bote. Cuando hayamos cubierto toda la parte de abajo del bote con flores, lo vamos a dejar secar. Y ahora vamos a decorar la tapa con cola blanca y cáscara de huevo. Ponemos una capa de cola y vamos cubriéndola con trocitos de cáscara de huevo. La cáscara debe estar bien limpia y seca. Es aconsejable quitar la membrana del interior de la cáscara para así poder separar mejor los trocitos de huevo. De esta manera vamos a cubrir toda la tapa del bote. Una vez haya secado la porcelana fría, vamos a cubrir todas las flores por los laterales y por todas las rendijas con cola blanca para asegurarlas muy bien al bote. Para pintar la parte de abajo del bote vamos a utilizar la pintura a la tiza Chalky Finish de American Deco Art en color rústico. Como muchos de vosotros sabréis, la pintura a la tiza no necesita ninguna imprimación previa, por lo que podemos pintar directamente sobre el plástico y la porcelana fría. Mete el pincel por todos los rincones y asegúrate que no quede ningún espacio en blanco sin pintar. Para pintar la tapa vamos a utilizar la pintura Chalky Finish o pintura a la tiza, también de American Deco Art, en color susurro. Como la pintura a la tiza es muy cubriente, vamos a necesitar solo una capa de pintura. Y ya veis que tampoco necesitamos gesso para pintar, puesto que la pintura Chalky se adhiere perfectamente al plástico. Ya se ha secado la pintura de la tapa y ahora vamos a hacer decoupage. Vamos a poner esta servilleta que he elegido, que es súper bonita. Vamos a recortar un cuarto de la servilleta y quitaremos las dos capas blancas de detrás. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Lo aplicaremos preferiblemente con un pincel ancho y plano. Pondremos el pegamento por encima de la servilleta. Muchas de vosotras me preguntáis que por qué por encima de la servilleta y no por debajo. Bueno, eso depende de cada una, como cada una se le dé mejor o cada una le guste. Por ejemplo, para mí es más fácil poner el pegamento por encima de la servilleta, pero hay ocasiones en las que, porque la servilleta es demasiado grande, porque el hueco donde la tengo que poner, pues es necesario que ponga primero el pegamento y después la servilleta. Pero, como norma general, para mí es mucho más cómodo aplicar el pegamento por encima. Vamos a dejar que seque la parte de arriba y cuando esté seca pegaremos los bordes. Y vamos a continuar con la parte de abajo del bote. Ya tenemos seca la pintura a la tiza y ahora vamos a aplicar con el pincel seco una capa de pintura color cobre, pintura acrílica. En este caso he cogido la pintura metálica Dazzling Metallics de American Deco Art en color cobre. La técnica del pincel seco, como muchas de vosotras ya sabréis, consiste en mojar el pincel y descargarlo lo máximo posible para dejar una pequeña sombra de pintura sobre la parte que vamos a pintar. En este caso, una sombra de color cobre sobre el marrón. Y ya tenemos el bote listo. Hemos rematado la parte del decoupage de los bordes que nos quedaba por rematar y ya está el bote seco y preparado para barnizar.
Como toque final aplicaremos a la pieza una capa de barniz satinado Dura Clear de DecoArt. Como veis tenemos la pieza ya terminada, he rematado los bordes del decoupage, que son muy fácil, y he cortado el sobrante de servilleta. Y ahora aplicamos la capa de barniz para terminar de proteger el trabajo. Ya se ha secado el barniz y ahora como toque final vamos a pegar esta puntilla con silicona fría. Como siempre os digo, este tipo de decoración es opcional. A cada uno como le guste. Si a ti te gusta más sencillito, pues no le pongas la tira de encaje, incluso, bueno, perlitas. Si te gustan perlitas, le puedes poner perlitas, pero que ya os digo, yo os doy la idea y vosotros ya la acopláis a vuestro gusto. Y aquí tenemos ya el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.